la criatura bendecida. Tercer tema, ocurrió un problema, ¿verdad? Y el cuarto, conocer cuál es la esencia de este problema. El número 5, Mesías Cristo. El número 6, la vida de Jesús. Y hoy nos toca la número 7, que es Jesús es el Cristo. Y la número 8 es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente. A ver, me la ponían en cuyo. Vamos a... ¿Miran ustedes ahí? ¿Sí? Bueno, ¿a ustedes acá? ¿Sí? Gracias. Bien. La lección número 7 es acerca de Jesús, es el Cristo, ¿verdad? Esta es la abreviatura, Jesús es el Cristo. Y es la que vamos a estar usando ahora en la cumbre juvenil. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto, verdad? Y cómo es que nosotros hemos llegado a conocer a Jesús. La gente habla de Jesús y dice que conoce a Jesús o que cree en Jesús. Otros más dicen que creen en Jesucristo. Pero revisamos qué es lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de Jesús, el Cristo. El primer punto, entonces, de este tema es cómo conocemos a Jesús. Esta es como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Jesús? Es una pregunta, ¿cómo conoce usted a Jesús? ¿Cómo conozco yo a Jesús? Muchos lo conocen de muchas maneras y lo conocen como el Salvador, como Jesucristo, como Jesús, como libertador, como el sanador, como el amigo, ¿verdad? Lo conocen de muchas maneras, pero vamos a ir a la Biblia y vamos a revisar cómo en realidad la gente en el tiempo de Jesús conocía a Jesús. Mateo capítulo 16. Versículo 13 y 14. Mateo 16, 13 y 14. Amén. Vamos a empezar con ese pasaje. Mateo 16, versículo 13 y 14. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quién le preguntó? A sus discípulos, o sea, a los que habían creído en él, a los que caminaban con él. Y le preguntó diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces, si vemos en este pasaje de la Biblia, Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de la fe que la gente tenía en su tiempo. Y se lo preguntó a sus discípulos porque sus discípulos se relacionaban con la gente. Y les preguntó, ¿qué cree la gente acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces hubo estas 4 respuestas. Unos dijeron que era Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y la gente acerca de quién era Jesús. Y en realidad así era como la gente creía. La gente creía en Jesús como Juan el Bautista. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje que Jesús daba y confrontaba con su mensaje a la gente, ¿verdad? Igual que Juan el Bautista. Incluso a los políticos confrontó Juan el Bautista. Y Jesús también vino a confrontar a los fariseos y a los saduceos, que eran partidos políticos en ese tiempo. Entonces el mensaje de Jesús confrontaba de esa manera. Otros más decían que era Elías, por los milagros que él hacía constantemente, las sanidades, las señales que él hacía. Entonces muchos decían, es Elías que ha resucitado. Unos más decían, es que el espíritu de Elías se le metió. O sea, hablaban de que se había reencarnado un espíritu en él. Y la gente creía de esa manera acerca de Jesús, por esos milagros que hacía. Otros decían, es Jeremías, porque se preocupa por la gente que no tiene recursos. Ayuda al pobre, ayuda a la viuda, ayuda al huérfano. Entonces, es Jeremías el que resucitó, es Jeremías el que vino.
Otros más decían, no, él es uno de los profetas que tiene que venir a Israel. Él es uno de esos profetas que Dios había anunciado que iba a venir. Entonces la gente tenía creencias. Diga conmigo, creencias. Esto era lo que la gente creía acerca de Jesús. Tenía creencias. Y exactamente hoy sucede lo mismo. La gente tiene creencias acerca de Jesús. Y creen que sus creencias son la verdad y son el evangelio. Pero en realidad, Jesús el Cristo no es Elías. Jesús el Cristo no es Jeremías. Tampoco es Juan el Bautista. Y tampoco es uno de los profetas que va a venir. Él es el verdadero profeta. No es un profeta más. Él es el verdadero profeta de Dios. Entonces, estos primeros versículos nos dicen cómo la gente conocía a Jesús en su tiempo. Y es una imagen de cómo también la gente hoy está creyendo en Jesús. Es lo mismo, ¿verdad? Si usted hace una comparación, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. El punto 2 de la lección. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa eso? Es otra pregunta, ¿verdad?, que se presenta. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa eso? Porque yo lo puedo repetir y todos pueden repetir, es que Jesús es el Cristo, pero en realidad eso es algo que yo estoy creyendo o es algo sencillamente que yo estoy repitiendo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Para usted, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Para mí, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? En realidad, ¿es Jesús el Cristo para mi vida? ¿O es solamente que yo repito que Él es el Cristo? Ese es el segundo punto del tema. Mateo capítulo 16, versículo número 15. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esta fue la segunda pregunta. Estas dos preguntas hizo Jesús antes de irse. Y se las hizo a sus discípulos. No se las hizo a las multitudes, sino que a sus discípulos. Y la primera era, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta segunda pregunta está dirigida a los discípulos. Por eso es que esta segunda pregunta está dirigida a nosotros, los que ahora somos los discípulos que decimos que Jesús es el Cristo. Entonces, para usted, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Quién es Jesús para usted? En realidad, ¿se ha preguntado alguna vez quién es Jesús para mi vida? ¿Sabe que Jesús es el Cristo? ¿O yo creo que Jesús es como un profeta, como un sanador, como un milagrero, como un ídolo, o sea, ¿qué significa para mí que Jesús sea el Cristo? En primer lugar, tenemos que tener claro que Jesús se encargó de la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Así que todo se consumó en la cruz y la resurrección. ¿Qué significa entonces que Jesús es el Cristo? Que todo se consumó en la cruz y la resurrección. Es que Jesús es el Cristo. En la cruz y en la resurrección es que se cumplió todo esto. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es el Cristo significa que Él es el verdadero Rey que solucionó el problema de Satanás, que es el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado, y es el verdadero profeta que resolvió el problema de la separación al abrirnos un camino nuevo para encontrarnos con Dios nuevamente. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Significa que solo Él puede solucionar el problema espiritual que la raza humana tiene. Significa que solo Jesús como el Cristo resuelve el problema espiritual. No lo resuelve Jesús. Es que Pablo incluso dice, si a Jesús conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Es que solo Jesús como el Cristo puede resolver el problema espiritual. Y como consecuencia de resolver el problema espiritual, también se resuelven todos los problemas
que la misma vida trae a diario a las personas. Cuando se resuelve el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios, también se resuelven todos los demás problemas de la vida. Eso fue lo que dijo él en la cruz, en Juan 19:30, cuando dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa ese consumado es? Es que Él es la salvación, y que la salvación es ser libre de Satanás, libre del pecado y libre de la separación del hombre con Dios. Por eso Él dijo, ya está hecho. Consumado es, ya fue realizado. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Es que todo se cumplió en la cruz del Calvario. Y ya se resolvió el problema espiritual. Y entonces, si ya se resolvió el problema espiritual, ya se resolvieron todos los problemas de esta vida. ¿Por qué? Porque todo está consumado. ¿En dónde? En la cruz y en la resurrección. Por eso, Jesús es el Cristo. Amén. El punto número 3. El hecho de que Jesús es el Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16. Aquí encontramos la confesión de Pedro. ¿Se recuerdan que en el 15 él hizo la pregunta? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta es la respuesta de Pedro. Simón Pedro contestó. ¿Qué contestó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y eso significa que tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, el hecho de que Jesús es el Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú eres el Cristo, por lo tanto, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el prometido de Dios. Mateo 1, 18 al 23. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de una virgen y que no tiene pecado. Mateo 1, 18 al 23, ahí lo encuentra usted. Él fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen y no tiene pecado. Romanos capítulo 1, verso 4, también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que, para que Jesús se encargara de toda la obra del Cristo, era necesario que Él viniera en un cuerpo sin pecado. Debía de nacer de una virgen. Por eso es que Mateo dice esto. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Por lo tanto, no tiene el pecado que todos los humanos tienen. Es que así debía de nacer este Cristo. Debía de venir en un cuerpo sin pecado. Pero no solamente eso, sino que también debía morir sin pecado por los pecadores. No tenía que venir en un cuerpo de pecado y debía morir sin pecado, porque Él es la ofrenda por el pecado. Y si hubiese alguna pequeña mancha de pecado, entonces no podía ser la ofrenda por el pecado, porque tenía defecto. Y la misma ley decía que no se aceptaba una ofrenda, un holocausto, si tenía la más mínima señal o defecto. No se aceptaba. Así que Él vino sin pecado y murió sin pecado. Entonces, debía resucitar. Tenía que resucitar. Si Él era el Cristo, debía resucitar. Si Él es el Hijo de Dios, debe resucitar. Porque, ¿cómo sabemos que no tenía pecado? Es que si no tiene pecado, resucita. Pero si tiene una pizca de pecado, no resucita. Así que debía resucitar. Ya había nacido de una virgen.
Ya había nacido en un cuerpo sin pecado y murió sin pecado, pero la gente no creía. Entonces, debía resucitar. Claro que sí, debía resucitar, porque eso iba a evidenciar que exactamente Él es Dios mismo, que Él es Dios. Si Él resucita, por lo tanto, significa que ese Jesús que murió es Dios mismo. Así que Él se va a encargar de todo, porque Él es Dios mismo. ¿Y qué pasó? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces significa que Él es Dios mismo, que Él es el Hijo de Dios, porque si no es así, humanamente es imposible que resucite. Entonces, el hecho de que Jesús es el Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. Por eso Romanos 1:4 dice que fue declarado ¿qué? Fue declarado ¿qué? Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Según qué? El Espíritu de Santidad. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, si Él no resucita, no es el Cristo. Si Él no resucita, entonces no es el Hijo de Dios. Si Él no resucita, entonces era un charlatán más. Si Él no resucita, entonces no es Dios mismo. Pero resucitó. Resucitó. Entonces el punto número 4. Jesús es el Cristo. Y esto es entonces el pacto. Y es también el Evangelio. Entonces, ¿por qué decimos que Jesús es el pacto? ¿Por qué decimos que Jesús es el Evangelio? Pacto. Es testamento. Es lo mismo, ¿verdad? Pacto y testamento es lo mismo. Un pacto es un testamento. Y entonces en un testamento se escriben las condiciones que se deben cumplir. Y entonces, si se cumplen esas condiciones, cobra validez. Cobra validez y nadie lo puede anular. Entonces, Jesús como el Cristo es el pacto. Fue el que nos fue entregado en el Antiguo Testamento. Es que todo el Antiguo Testamento habla de ese Mesías que había de venir. Va a venir el Mesías. Ese es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. No es otro. Por favor, dése cuenta. Aunque usted va a encontrar ahí en Eclesiastés y va a encontrar en Proverbios, va a encontrar muchas cosas que parecen muy interesantes para esta vida. En realidad, todo está apuntando a la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? ¿En quién están escondidos el tesoro de la sabiduría y el conocimiento si no es en Cristo? Entonces, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que va a venir. Este es el pacto. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, el pacto. Es el testamento que Dios dejó. Ese es el punto central de todo lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que ese Mesías vino hace más de 2000 años, pero que también resucitó y fue levantado a la diestra del Padre. Y entonces ese Mesías volverá a venir. Ese Mesías va a volver a venir. Quiere decir que ese Mesías sigue siendo el pacto. Amén. Que ese Mesías es el pacto que fue dado a la iglesia. Es preparar la venida de Cristo. Él es el pacto. Pero también es el Evangelio. Si usted revisa Romanos 1, versos 2 al 4, dice el apóstol Pablo que este Evangelio fue anunciado por Dios anteriormente por los profetas. Y este Evangelio es acerca de quién? Es acerca del Hijo de Dios. Es acerca de Cristo. Romanos 1, 2 al 4 dice entonces que este Evangelio es acerca de Jesús como el Cristo. Es que Él es el Evangelio. No es que haya otra cosa, no, Él es el Evangelio. Por eso en Hechos 5:42, perdón, usted puede ver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Hechos 5:42 tiene un mensaje.
¿Y cuál era el mensaje de Hechos 5:42? Es que este era el mensaje de la iglesia primitiva. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar que Jesús es el Cristo. Es que este es el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar hoy? Que Jesús es el Cristo. Hay que predicar el pacto, hay que predicar el Evangelio. Así que por favor no predique otra cosa. No predique de qué tan bien le fue hoy. No hable. Cuando dé las lecciones no hable. Es que el Señor, no diga nada de usted, por favor. Hable de Cristo. No diga de qué tan bien le ha ido o qué tan mal le ha ido. No hable de usted, por favor. Anúlese. Es que debemos hablar del Evangelio. Y el Evangelio es acerca de Jesús como el Cristo. Amén. No mezcle el Evangelio. No lo mezcle. No le eche nada, por favor. Si es que no necesita nada. Solo usted tiene que hablar de que Jesús es el Cristo y esto es el Evangelio. Por favor, yo sé que a usted le gustaría hablar a los hermanos de que les va muy bien en sus experiencias. No hable de eso, hable del Evangelio. Amén. Estoy hablando con los que enseñan estos temas. Así que cuando tenga la oportunidad de oírlo, por favor quiero oírlo con la convicción, hablar de que Jesús es el Cristo, el Evangelio, el pacto que Dios nos ha dado. No meta ni siquiera una pizca de usted. Amén. Entonces, el punto 5. Ese Evangelio solo puede ser recibido por revelación. No se puede recibir de otra manera. Mateo 16:17. Si usted revisa. Mateo 16:17. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oro para que se le revele a usted el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Y que de verdad con este Evangelio usted pueda vencer este mundo. Y pueda vencer cualquier circunstancia en esta vida. Es que Jesús no condenó a Pedro por haber dicho que Él es el Cristo. No, al contrario, lo bendijo. Le dijo: bienaventurado eres, Simón. Porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús es el Cristo. Y solo se puede recibir por revelación. Amén. No se puede recibir de otra manera. No es información, no es conocimiento, no es repetición. No, hermano, no se confunda. Por favor, asegúrese de que a usted se le esté revelando este Evangelio. En Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Usted puede encontrar la misma referencia. Lucas 10:22 dice: mi Padre me ha confiado todo. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Amén. Que se nos revele el Padre. ¿Y cómo se nos va a revelar el Padre? A través del Evangelio, a través de conocer a su Hijo. Porque Él tiene su imagen. Y entonces, si conocemos la imagen, si conocemos al Hijo, se nos revela el Padre. Amén. Por eso es que el Hijo da la revelación del Padre. Y el Padre da la revelación del Hijo. Porque mi Padre y yo uno somos. Él es Dios. Amén. Entonces,
este evangelio, hermano, solo puede ser recibido por gracia, por revelación. Y de verdad la revelación es progresiva. La revelación no es que ya te alumbró y ya estuvo. No, porque entonces se vuelve una religión. Yo necesito que se me revele todos los días. Tal vez alguien ya no necesita que se le revele. Tal vez alguien ya dice, no, yo no necesito saber nada más. Puede decir un montón de cosas, pero yo necesito que se me revele todos los días. Estoy hablando de yo. No sea usted. Pero de verdad, cada vez que yo examino mi vida, yo me pregunto, ¿en realidad estoy creyendo el evangelio? Yo me cuestiono. Así que este evangelio solo puede ser recibido por revelación. Romanos 16:26 dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas. ¿Y dónde lo predijeron? En el Antiguo Testamento. Ellos lo predijeron. Y el Dios eterno lo ha ordenado. Dios lo ha ordenado. ¿Y qué es lo que Dios ha ordenado? ¿Y qué es lo que los profetas predijeron? Que ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Esto es la evangelización mundial. Es dar a conocer este mensaje a todas las naciones de la tierra, por todas partes, para que también a ellos se les revele y puedan creer y obedecer este evangelio que trata de Jesús como el Cristo. Gálatas 1:12. Pablo dice, yo no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesús, el Cristo. Lo recibí por revelación directa de Jesús, el Cristo. ¿Y qué es eso de la revelación? ¿Y qué es eso de la revelación? Y entonces los teólogos empiezan a cuestionar, no, ahora ya no hay revelación, lo que hay es iluminación. ¿Y qué es iluminación, señor teólogo? Iluminación se define como una revelación. O sea que también es revelación la iluminación. Entonces, si le quiere llamar revelación, si le quiere llamar iluminación, está bien. Lo que estoy claro es que necesita la gracia del Padre para poder recibirlo. Amén. Pablo lo recibió directamente de Cristo. Gálatas 3:23. Pablo dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes de que se nos abriera este camino de la fe en Cristo. ¿De qué fe? La fe en Cristo. ¿De qué fe trata de la Biblia? De la fe en Cristo. Este era un camino que antes no estaba abierto, pero antes de que se nos abriera este camino de la fe en Cristo, dice Pablo, estábamos vigilados por la ley. Éramos vigilados por la ley mosaica, por la ley de Moisés. Y esa ley nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo. Es decir, la ley nos puso límites. La ley nos guardó. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuera revelado el camino de la fe. Hasta que fuera revelado el camino de la fe. Entonces, hermano, entonces yo ahora, como yo quiero cumplir la ley, hermano, entonces mire, ya no tengo que comer camarones, ¿verdad? Hasta que nos fue revelado el camino de la fe. Tiene un hasta qué. El camino de la fe es Jesús como el Cristo. Así que coma camarones tranquilo. Amén. Pero si usted quiere obedecer la ley, entonces en lugar de usar el baño, use una estaca. Usted quiere cumplir la ley y cada vez que necesite ir al baño, lleve su estaca.
y cumpla lo que la ley dice. ¿Quiere cumplir la ley de Moisés? Está bien. Pero la Biblia dice que eso nos mantuvo en custodia hasta que llegara la revelación del camino. Y ya llegó la revelación de ese camino. Y ese camino es Jesús como el Cristo. Amén. Entonces, Efesios 1:17 dice de esta manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo sí? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero en qué cosa? ¿En qué cosa? En el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Él. Que Dios nos dé, el Padre de gloria nos dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, para que lo podamos conocer a Él. ¿Usted ya tiene la sabiduría toda? ¿Usted ya tiene toda la revelación? ¿No necesita más entonces? ¿Por qué se atreve a decir que ya no necesita más? Si necesitamos tener más sabiduría y más revelación en el conocimiento del Cristo. Aún no lo conocemos. Lo estamos conociendo. Amén. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesús Cristo, dice Juan. La revelación de Jesús Cristo que Dios le dio. O sea, a Juan le fue revelada esta verdad. La revelación de Jesús Cristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esto mismo es lo que usted encuentra en Primera de Juan 1, verso 1 y 2. Primera de Juan 1, verso 1 y 2 dice también lo mismo. ¿Alguien lo tiene a la mano para leerlo? Primera de Juan 1, versículo 1 y versículo número 2. ¿Alguien lo tiene? Y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El que es la vida misma nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Amén. ¿Será que no está claro ahí? Él es el desde el principio. Y Él vino. Y lo vimos. Y vimos su gloria. Y lo tocamos con nuestra mano. Nos fue revelado. Juan está diciendo, nos fue revelado. Nosotros lo vimos. Lo vimos. Por eso decía, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es que Él era el que desde el principio. Y ahora se nos fue revelado. Por eso testificamos. Amén. Es que cuando se tiene la revelación, se puede testificar. Pero si no se tiene la revelación, no se puede ser testigo. Amén. Si usted no puede hablar a la gente del Evangelio, si usted no puede hablarle a las personas de que Jesús es el Cristo, pregúntese, ¿será que ya tengo la revelación yo entonces? Hay una persona por ahí que decía, ¿y qué tanto eso de Jesús el Cristo que predican ahí en su iglesia? Y nadie sabe decirle nada. Una hermana se le recordó, dice, que el jueves había oído 1 Juan 5:1. Y entonces, hasta el fin alguien me dio un versículo. Hermano, si no tenemos claro el Evangelio, no lo podemos dar. Y si no lo tenemos claro, entiéndalo, por favor. Necesitamos la revelación.
Eso no se trata de aprender versículos. Ay, yo quisiera que se me quedara. No. Eso no es de aprender versículos, eso es memoria, hermano. Y eso cualquiera lo podría lograr fácilmente. Si se propone aprender versículos de memoria. Y usted puede ver, y la gente aprende los versículos de memoria. Si lo repite todos los días en su casa, si le pone una grabadora para repetirlo, si lo pone en su refrigerador, si lo pone en la mesa, si lo pone en la cama, si lo pone aquí, y le pone a sus hijos a repetirlo, y el domingo lo repite, se le van a quedar al fin. Pero ¿será eso el evangelio? No, puede ser un loro que repite también. Repítaselos al loro en su casa y te vas a aprender 1 Juan 5:1. Ahora repetir, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo. El loro empieza a decir, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, al Hijo de Dios. El loro lo dice, hermano. Si el evangelio no es esto, es que se requiere la revelación. Amén. Se requiere la revelación. ¿Es Jesús el Cristo para mi vida? Romanos 10:17, concluyo. La fe viene por el oír. Y el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Porque muchos lo dicen así corrido. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así no dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así no dice. Muchos oyen la palabra de Dios y no tienen fe. La fe, la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Y qué es el oír? Porque Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero todos estaban escuchando. ¿Qué es el oír? Cuando usted va al original de esta palabra, el oír es la revelación. La fe viene por la revelación. Por eso Jesús dijo varias veces, el que tenga oídos para oír, ¿qué? ¿Y no estaban oyendo, pues? ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga la revelación, que la reciba. Es que la fe viene por el oír, y el oír es la revelación. Y después viene la segunda parte del versículo. Dice, y el oír, o sea, la revelación viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, Dios usará la palabra y nos va a revelar quién es Jesús, el Cristo. Y entonces, cuando se nos revela que Jesús es el Cristo, entonces surge la fe. ¿Cuál fe? Acerca de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, este es el tema número 7. En realidad este es uno de los temas favoritos de algunos, ¿verdad? Y es un bonito tema para explicar quién es Jesús el Cristo. Pero vamos a ir rápidamente a la lección número 8. Y aquí en esa lección número 8 empiezan algunos conflictos, ¿verdad? Así que como ya sabemos que Jesús es el Cristo, entonces, ¿qué es la fe de creer que Jesús es el Cristo? Este es el siguiente tema, ¿verdad? La fe de creer en Jesús como el Cristo. Ya entendimos que Jesús es el Cristo, que tiene que ser por revelación, que no puede ser de otra manera, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso de la fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Será que se come? ¿Qué es eso? Esa es la lección número 8. Y empieza con el objetivo de la Biblia. Primer punto, ¿verdad? El objetivo de la Biblia. ¿Para qué se escribió la Biblia?
¿Por qué es que Dios dejó su palabra? Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Si a usted le pregunta, ¿para qué escribió Dios la Biblia? ¿O cuál es el propósito? ¿O cuál es el objetivo de la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Para qué lee usted la Biblia? Debe leerla ¿para qué? Para creer que Jesús es el Cristo. Para eso debemos leer la Biblia. No para encontrar cuál es el versículo que hoy me toca para levantarme el ánimo. ¿Verdad? Hay gente que abre la Biblia, a ver qué me dice Dios, dice. Y es como que si tiraran cartas, ¿verdad? Vamos a ver, hasta los ojos de tapa. A ver qué me dice Dios, dice. Y ¡bum! Abre la Biblia, ¿no? Imagínense que le salga aquel pasaje que dice, y fue Judas y se ahorcó. Y entonces lo cierra, ay no, eso no quería yo oír, ¿verdad? Y lo vuelve a cerrar y otra vez, ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? ¿Será que yo leo la Biblia para que Dios me diga como que si tuviera unos maicitos para tirar encima, un oráculo, y que Dios me diga cómo me va a ir hoy? A ver, voy a consultar la Biblia, a ver cómo me va a ir hoy en el negocio, en el trabajo, a ver cómo me va a ir con mi suegra, a ver cómo me va a ir con mi marido, a ver cómo me va a ir con mis hijos. Voy a jugar la Biblia. ¿Será eso? ¿Para eso leemos la Biblia, hermano? A ver qué me dice Dios es que estoy de bajón hoy, ayer me fue muy mal y yo quiero levantar el ánimo, entonces voy a ver qué me dice Dios en su palabra, así que voy a leer para ver qué me dice Dios en su palabra. Si usted lee la Biblia para eso, no ha entendido el propósito o el objetivo por el cual Dios dejó la Biblia. Es que el objetivo de la Biblia es para que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia, debo buscar creer que Jesús es el Cristo para mi vida. Es que para esto fue escrita la Biblia. Juan 20:31. No sé cuántas veces he repetido este versículo. Y a usted no le entra todavía. Juan 20:31. ¿Qué tan difícil es esto? ¿O qué tan tremenda es la obra de Satanás en su pequeña cabecita que usted no puede entender Juan 20:31? ¿Y qué dice Juan 20:31? Y al creer en su nombre, es para que creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el objetivo de la Biblia. Y entonces, ¿para qué va usted a oír al predicador a la iglesia? Para que le levante el ánimo porque anda decaído, para que le dé una palabra, para que usted pueda irle bien esta semana que viene. ¿Para qué son las predicaciones en los púlpitos? ¿Para qué deben servir las predicaciones en las iglesias? Es para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y entonces, si yo vengo hablando de otro tema desde el púlpito, ¿será que la gente va a creer que Jesús es el Cristo? No, es que las predicaciones en la iglesia son para lo mismo. ¿Para qué es la formación? ¿Para qué es el discipulado? ¿Para qué son los grupos en las casas? ¿Para qué se hacen las misiones? ¿Para qué se hace el evangelismo? ¿Para qué Dios nos dejó los dones? Ya vimos que necesitamos sabiduría y conocimiento, el don de sabiduría, el don de conocimiento. Si necesitamos el don de lengua, ¿para qué son los dones? ¿Para qué son los dones ministeriales? ¿Para qué es el apóstol? ¿Para qué es el profeta? ¿Para qué es el evangelista? ¿Para qué son los dones? Para que el mundo crea que Jesús es el Cristo. No es para otra cosa, hermano.
Amén. Tenga claro eso. Por eso, cada vez que compartimos el Evangelio, debemos hablar del Evangelio que está en la Biblia, no de otra cosa. El segundo punto, la fe de creer que Jesús es el Cristo. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo es aquel que solucionó con la cruz y la resurrección el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Pero no solamente eso, es que también resolvió todos los demás problemas. Esta es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero, ¿qué tanto tengo yo esa fe? ¿Qué tanto creo yo esa fe? ¿Será que Cristo ya solucionó el problema de Satanás en mi vida? ¿Será que Cristo ya perdonó todos mis pecados? ¿Será que Cristo ya me abrió el camino para que yo ya no esté separado de Dios? ¿Será que en realidad ya se resolvieron todos los demás problemas? Esa es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Yo debo creer así firmemente. Gálatas 2:20 dice que es creer que con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Hermano, ya no vivo yo, es Cristo. Así es, esta es la fe correcta. Debemos creer que con Cristo ya estamos crucificados. Filipenses 4, del 11 al 13. El apóstol Pablo dice que nada es problema, todo lo puede. Todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Así que ya no hay ningún problema. Todo lo puedo. Todo. Entienda, todo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Es así la fe suya? ¿De verdad es así la fe suya? De verdad que todo lo podemos. Cuando podemos creer que Jesús es el Cristo. Porque este mundo ya no nos puede detener si tenemos esta fe. El punto 3. Entonces, si yo puedo tener esta fe de creer que Jesús es el Cristo, si yo puedo vivir esta fe de creer que Jesús es el Cristo, no de aprenderme versículos de la Biblia para repetir, no. Por favor, no se confunda. Si yo tengo esta fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces yo soy un nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, son los salvos. Los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios, son salvos. Amén. Entonces tenemos que entender qué es la salvación. Y la salvación básicamente es ser liberado de Satanás. Es ser liberado del pecado. Y es ser libre de la separación con Dios. Esto es la salvación. Entonces yo pregunto, ¿usted ya es salvo? ¿Ya Satanás no controla su vida? ¿Su pecado ya fue resuelto? ¿Y de verdad usted ya se encontró con Dios? Entonces, si usted de verdad ya resolvió este problema espiritual, entonces usted ha nacido de Dios. Este es el único criterio de la salvación. O sea, no hay otro. ¿Cuál es el criterio de la salvación? ¿Qué es la salvación? Es ser libre del pecado, de la separación y de Satanás.
Ese es el único criterio de la salvación. No hay otro criterio. La Biblia no dice que la salvación sea, hermano, que vamos a ir allá al cielo y que allá nos vamos a gozar y nos vamos a gozar en la boda del Cordero, nos vamos a gozar. ¿Ya? No, eso no es la salvación, hermano. La salvación no es que un día voy a estar con Dios y me voy a ir al mar de cristal y a la orilla del mar voy a pedir mi coco bien frío y me lo voy a tomar. Esa no es la salvación. La salvación ya empezó ahora. O aún no eres salvo. Si ya eres salvo, ya empezó. Y si no eres salvo, no ha empezado. Pero si ya eres salvo, significa que ya empezó. Y aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar hasta el día que regrese Cristo. Así que la salvación ya empezó. No es algo que va a pasar, es algo que ya está sucediendo en mi vida. Es que Satanás ya fue derrotado. Le anuncio que Satanás ya fue derrotado. Le anuncio que su pecado ya fue perdonado. Le anuncio que hay un camino nuevo donde usted puede encontrarse con Dios. Esto es la salvación. No es otra cosa. Es que como yo ahora ya no chupo, ya soy salvo. ¿Y dónde dice en la Biblia que cuando usted ya no chupa, ya no es salvo? Ya es salvo. No le estoy diciendo que lo vaya a hacer también, no me confunda, siempre tengo que aclarar eso, ¿verdad? Pero la Biblia, el único criterio de la salvación es que podamos ser libres de Satanás, libres del pecado y libres de la separación del hombre con Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Ya no estamos en tinieblas. Aunque usted mire la cosa diferente, como usted está aferrado al evangelio, ya no estamos en tinieblas. Esto es pasajero, esto es momentáneo, ya no estamos en tinieblas. Es que dice la Biblia que Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es decir, que se resolvió el problema de Satanás. Segundo, Romanos 8:1-2. Ahora pues, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me libraron. No es que va a pasar, es que ya soy libre del pecado. Y entonces muchos dicen, es que aquí dice que algunos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No, hermano, hay cristianos y hay cristinos. Hay cristiano, no que carnal, que espiritual, no. O sos hijo de Dios o no has nacido de nuevo. Amén. Esto es claro. Y tener un encuentro con Dios. Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Oiga eso, es para siempre. Es eternamente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo, es Dios, ya está conmigo. Entonces se resuelve el problema de la separación. Es que Dios ya está conmigo. Dios ya está conmigo. Y eso es lo más grande. Dios ya está conmigo. Donde yo vaya, Dios está conmigo. Amén. Entonces, aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero muchos creen
que ser salvo es seguir una religión. Y por ejemplo, los judíos siguen el judaísmo hasta el día de hoy. Pero, ¿será que son salvos los judíos por seguir el judaísmo sin creer que Jesús es el Cristo? No, no son salvos. La Biblia nos habla de un judío llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10, verso 1, 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limonda al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero este hombre necesitaba el evangelio y tuvo que llegar Pedro para presentarle el evangelio, aunque tenía una vida de devoción, aunque hacía mucha limonda, aunque hacía mucha oración, aunque era muy devoto, aunque este hombre dice que era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa. Tenía una buena posición en el ejército romano. Tenía todo lo que cualquier hombre puede anhelar en esta vida. Una buena posición, era un militar bien colocado, ganaba muy bien, era reconocido, era temeroso de Dios, tenía toda su casa en la iglesia, era piadoso, tenía todo para decir que gran hombre, pero no tenía el evangelio. Y entonces Dios tuvo que llevar a Pedro para presentarle el evangelio. Es que la religión no salva. Apolos, en Hechos 18, 24 al 25, se habla de este hombre que conocía el camino, un hombre muy elocuente, muy preparado, pero no había entendido claramente el camino. Y entonces Aquila y Priscila tuvieron que apartarlo y le enseñaron con más precisión el camino del Señor. ¿Y qué fue lo que le enseñaron? Que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, Mateo 7, 21, 23, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En realidad será algo muy malo profetizar, o echar fuera demonios, o sanar enfermos. No. ¿Sabe cuál es el punto más grave? Es no hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto. Es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, aunque echemos fuera demonios, aunque sanemos gente, aunque profeticemos, la maldad está en una sola cosa, en no hacer la voluntad de Dios. Entonces, en aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En Juan 6, 39 y 40, Jesús respondió, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la voluntad del Padre es que el mundo conozca que Jesús es el enviado de Él, el Hijo de Dios, el Cristo. Esta es la voluntad del Padre. Esto es la evangelización mundial. El punto 4 del tema. Entonces, si tenemos esta fe, si hemos nacido de Dios ya, entonces, ¿qué hay en nuestra vida? Hay bendiciones. Amén. Si creemos que Jesús es el Cristo, vamos a tener bendiciones. Y vuelvo a insistirle claramente que la bendición es una expresión, es algo que Dios dice. Y yo siempre digo, si tan solo Dios me bendice, eso me basta. Yo no necesito más. Usted no me puede bendecir. Si quiere, no lo haga. De hecho, no lo hace. Pero si Dios me bendice, es todo. Amén. De todas formas, cuando se acuerde de mí, bendígame. Pero aun cuando usted no se recuerde de mí, yo le digo, Señor, Señor, si tan solo tú me bendices,
Eso es suficiente. Así que si yo tengo la bendición de Dios, soy bendecido. Amén. Y si creemos que Jesús es el Cristo, entonces tenemos la bendición de Dios. Entonces tenemos todas estas bendiciones. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero tenemos la bendición de que nuestra fe está en la roca, en el fundamento. Tenemos esta gran bendición. Si tan solo tuviésemos esta gran bendición sería suficiente. Amén. Si solo tenemos el fundamento, si solo tenemos la roca, eso es suficiente. Esta bendición es grande. Y a usted se le ha revelado el Evangelio. Así que tiene la verdad, tiene el fundamento, está en la roca, que es Jesús el Cristo. Entonces tiene esta grande bendición. Pero no solamente eso, es que también dice que sobre esta gran bendición, sobre este gran fundamento, sobre esta roca, que Jesús es el Cristo, sobre este fundamento, que Jesús es el Cristo, sobre ese fundamento que nadie puede cambiar, sobre ese fundamento, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre ese fundamento, sobre el cual todos tenemos que sobreedificar, sobre esa verdad, sobre ese fundamento, allí está usted. Pero sobre ese fundamento, Dios estableció su iglesia. Así que la iglesia verdadera es aquella que cree que Jesús es el Cristo. Este es el fundamento, la roca de la iglesia. Jesús es el Cristo. Entonces ser la iglesia verdadera es una bendición. Y también las puertas del Hades son derrotadas. Amén. Eso significa que Satanás ya no puede operar contra mí como lo hacía antes. Es que las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Yo tengo esa bendición. Es que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Por eso es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra esa iglesia. Pero, ¿acaso son pocas estas tres bendiciones que le he dicho? Si solo esas tres tuviera, yo sería feliz. Yo sería el hombre feliz del mundo con esas tres bendiciones, pero también dice que me dieron las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y muchos se ponen, ato tal cosa, desato tal cosa, amarro tal cosa, desamarro tal cosa, ligo tal cosa, desligo tal cosa. Y empiezan a declarar y a proclamar y a ¿qué más? A mí ya se me olvidó. ¿Verdad? A decretar, a apostolar, a profetizar, a proclamar, le declaramos, hermano, ¿verdad? ¿O todavía lo hace? Ya no, ¿verdad? Ya no. Después de 5 años tengo la esperanza que ya no. Dice aquí que nos dieron las llaves del reino de los cielos. Y el que tiene las llaves puede entrar cuando quiera. Y quiere entrar. Y puede entrar a donde quiera. Así que podemos entrar confiadamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Nos dieron la llave del reino de los cielos. Amén. Usted necesita entender esto profundamente. Porque esto es más que un chocolate. Esto es más que una tajada del pastel. Esto es algo muy grande, tener la bendición de Dios. Hermano, a través del Evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo más grande que me ha ocurrido en mi vida. Espero que lo mismo le suceda a usted. De verdad, podemos entender profundamente que aquellos que creen que Jesús es el Cristo son aquellos que pueden verdaderamente declarar, profesar el nombre de Jesús como el Cristo. Y entonces algunos dicen Jesucristo todavía.
Pero si tienen claro qué significa eso, y aún así quieren seguir usando, pues Pablo decía, dura cosa es dar patadas contra la punta, pero si quieren hacerlo, háganlo. Pero si yo entiendo que Jesús es el Cristo, ¿por qué voy a seguir diciendo Jesucristo? Y si yo entiendo que Jesús es el Cristo, ¿por qué voy a decir en el nombre de Jesús? Yo a veces me sorprendo de oír a algunos de ustedes, cuando oran, que oran sin el nombre de Jesús el Cristo. Me imagino que hacen su oración en su propio nombre. Pero Cristo no aparece en su oración. Cuando oren, oren en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y oren al Padre. Y pidan al Espíritu Santo que los guíe. Así que, si creemos que Jesús es el Cristo, todas estas bendiciones estarán sobre nuestra cabeza. Amén. Lo bendigo esta noche. Y de verdad espero que usted pueda tener la fe de creer que Jesús es el Cristo. Porque Jesús es el Cristo. Ese es el tema 7. Amén. Y el tema 8. Amén. Padre, te damos gracias. Y te bendecimos esta noche, Señor. Porque tú eres bueno y tu misericordia jamás termina.